Bien, estamos con Alejandro Freddy Lobarte Arteaga, autor del reciente libro La agonía del patriota, Ramón Castilla, 1829-1839. Esto entiendo, Alejandro, que es básicamente el abordar la vida, las pasiones de Ramón Castilla en un decenio, en una década difícil, no solamente para él, por lo que representó su labor dentro de la formación de la República Peruana, sino también para todo el país, ¿no? Eh, Porque es el momento en que se produce la denominada o el intento de Andrés de Santa Cruz divide al país y tratando de momento también de tomar Arequipa, Puno y Cusco, ¿no? Que hubiese sido perjudicial para el Perú. Pero antes de todo ello, de repente sería bueno preguntarte, luego de que tú publicas una novela, Vacas Rebeldes, una novela de tema estudiantil, abordas la historia. ¿Cómo es que se produce ese cambio de la ficción a trabajar un tema de historia? El, el tema de Vacas Rebeldes es un tema que se inspira en una experiencia, un episodio de amotinamiento en cadetes del Colegio Militar Ramón Castilla. Y como toda literatura, la transforma en ficción ciertamente. Pero en ese proceso de transformación encontré o expuse el encuentro entre el episodio y el pasado del Perú, um, añadiendo la particularidad de mi interés personal como investigador social, de tratar de hacer imaginar un porvenir a partir de esa conjugación del episodio del motín ocurrido en agosto de 1974 y la historia del pasado, incorporando personajes, héroes de la historia, como Leoncio Prado y muy particularmente Ramón Castilla. Entonces, el exponer, tratar esos temas luego de la creación de Vacas Rebeldes es que me acerco un poco a la historia, no amplia, sino muy particular del personaje Ramón Castilla, con el cual me comienzo a identificar como por el hecho de haber sido un estudiante de ese colegio que lleva el nombre de él. Eso por un lado, y por otro lado, en el encuentro del conocimiento de ese personaje específicamente diferente a muchos héroes peruanos y a muchos célebres personajes de Latinoamérica o del mundo, como podríamos referir a Bolívar, a San Martín, Bonaparte, Lincoln en Estados Unidos. Está el hecho de que me induce a pensar si es posible de que puedan repetirse en tanto, no en tanto personas, que es imposible que sí sea, sino en tanto ejemplo. En otras palabras, si es posible imaginar a este personaje en su sentido contemporáneo, presente. Y creo yo que aquí es el punto decisivo para yo tomar esta opción de escribir particularmente historias sobre Ramón Castilla, en el sentido que me parece muy actual. La vida ejemplar de él me parece muy presente en el Perú, sobre todo, en donde en los escenarios en los que él se realiza, que son los escenarios públicos y militares, claro, no tenemos batallas este tiempo, pero básicamente la administración pública, están atravesados por una decadencia en, no voy a hablar de gestión, pero sí en ética y moralidad, ¿no? Y en ese sentido, Ramón Castilla es una figura que nos trae a colación qué cosa. Nos trae a colación la posibilidad de que en el quehacer político, en el ejercicio del gobierno, es posible ser honesto.
es posible hacer una buena administración o mínimamente una administración sustentada en principios éticos, de respeto de la cosa pública, de respeto a la ley, de respeto al orden, de respeto al ser social, al colectivo que me ha puesto a la altura del poder. Me parece que ahí está la capitalidad de mi interés está en el centro de la vida actual de un país como el Perú, a través del tema de la ética y la moralidad en el gobierno. Entonces se podría decir de algún modo que tu intención no es precisamente historiográfica, no es un libro de historia en todo caso, es un libro para reflexionar. ¿Va por ahí tu intención? ¿Qué es exactamente la agonía del patriota, según el autor? Sí, tienes absoluta verdad cuando afirmas que la intención no es historiografía, no es hacer historia. De eso estoy consciente, pero para exponer la veracidad de este personaje y el hecho de su existencia como un gobernante diferente, alternativo, como una posibilidad de demostración de que es posible tener un buen gobierno o un buen gobernante, tenía que introducirme no al campo de la ficción o al campo de la opinión, sino sustentar esa efectividad, esa posibilidad sobre el hecho de la realidad histórica, para que tal vez el lector, el estudiante, el profesor, el peruano pueda entender de que en efecto sí es posible hacer un buen gobierno, sí es posible tener un buen gobernante honesto, honrado, ¿no? Entregado al amor de la patria, ¿no? Entonces tenía que darle esa base. Sin esa base puede ser simple demagogia, simple fanatismo, ¿no? Entonces es esa la razón del por qué no tenía que aterrizar en fuentes históricas epistolares. O sea, básicamente la fuente que yo utilizo son cartas, ¿no? Cartas que se intercambiaba, cartas que escribía Ramón Castilla, que se intercambiaba con otros personajes contemporáneos de la política, con otros caudillos, y cartas que interceptan a los conspiradores en el programa santacruciano, ¿no? Entonces tenía que darle un fundamento a la veracidad de lo que estoy exponiendo o queriendo exponer. Ahora, particularmente la década. Sí, porque no. Tú me estás hablando de un poco de la ética, de la manera en que se puede gobernar limpiamente, etcétera, pero yo entiendo que en esta década Ramón Castilla todavía no había llegado a ser presidente. Así es. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Claro. El aterrizaje en el asunto de la historia, que es en lo que consiste este libro, es la importancia de eso consiste en que precisamente se da en la antesala a su vida pública como administrador de la nación, ¿no? Del gobierno, precisamente, ¿no? Porque él asume su primer gobierno en 1845. Esa década previa, que como lo manifestaste anteriormente, no es solamente una vida personal agitada, sino es la vida nacional agitada después de la independencia, agitada por los caudillos, agitada por los intereses de grupos de poder dispersos en todo el Perú, no muy claros, algunos identificados con el vecino del sur, del norte, del este, del oriente, ¿no? Entonces, en ese periodo de confusión, de niebla, hay una predominancia de intereses que no se identifican con la construcción de la nación moderna, del Estado moderno, de la institucionalidad moderna, de los elementos que debe incorporar esa institucional, ese Estado, esa nación moderna, como era, por ejemplo, el elemento republicanismo, el elemento de voluntad popular, el elemento de democracia. Entonces, más bien lo que era dominante o predominante eran los intereses individualistas o grupales, de gamonales o mineros en el sur en particular. Entonces, en el medio de esa niebla destaca el otro elemento que
que identifica a Ramón Castilla es su extremo amor por la patria, ¿no? No sé si apasionado en el sentido de las emociones, pero al menos muy entregado, muy terco en diferenciar lo que es el interés individual o de grupo y lo que es el interés de esa nación que está definiéndose, de ese colectivo, ese cuerpo que él identifica desde su propio territorio, desde sus fronteras, hasta lo que es ya la parte más superestructural, que es la institución, el orden, la constitución, las leyes, el derecho. Entonces él va concibiendo que la nacionalidad o la nación moderna peruana tiene que incorporar esos, pero algo basal en ese entonces está atravesada por la definición del cuerpo físico, de la geografía. Entonces, en medio de esa niebla de intereses particulares y predominancia de intereses particulares y grupales, económicos, sociales, políticos, él destaca como aquel que enfatiza el elemento nacional, el amor por su patria. Y como en la vida práctica se constituye como un adverso, como un negativo a los intereses dominantes, es que es objeto y blanco de persecución extrema, diría yo, y permanente. Y esa década expuesta en el libro es precisamente para ver para conocer, informarnos, identificar ese sufrimiento, esos elementos de pasión dolorosa que él sufre, pero que pese a ese sufrimiento doloroso, él resiste y persiste en su obcecada elemento dicho muchas veces es el amor a la patria, la felicidad del Perú, ¿no? Ese es el componente y a mí me parece que es vital para exponer la humanidad, de que a pesar de la humanidad atravesada por tanto dolor, sufrimiento, persecución, a pesar de eso él no se desvía de ese interés nacional, patriota. No sé, podría haberse quedado y tranquilo y de repente sin sufrir tanto con minas, con terrenos, con dinero que le llegaba, ¿no? Por diferentes razones a su alcance, y como tantos caudillos y haber acabado fácilmente en el olvido insignificante de la historia. Pero no, pues, ¿no? Esa década de sufrimiento y su persistencia demuestra lo que decía en la presentación en Huaraz, la cristalización, el templamiento de su fibra patriótica para poder asumir una responsabilidad ya de dirección cuando el Perú, el pueblo, termina por eligiéndolo presidente 4 años después de la derrota de Ingaví, ¿no? En 1845. Ahora dime una cosa, ¿cómo ha sido? Me contabas hace un momentito que tú has consultado material epistolar, me imagino también que bibliografía acerca de Ramón Castilla. ¿Hasta dónde has llegado con la consulta de estas fuentes? No es que de repente solamente habrás consultado libros que hablan bien de Ramón Castilla y de repente te has ido por encima de algunos que giran alrededor de una crítica hacia la figura de Ramón Castilla. ¿Cómo ha sido tu trabajo en ese sentido? Sí, no te voy a decir de que he visto las cartas, ¿no? Porque son múltiples cartas en el sentido del papel y de la tinta con que se escribieron y sobre el que se escribieron, ¿no? Eso de repente ya ni existe. Pero aquellos que tuvieron la oportunidad de publicarlo, las cartas. En particular la fuente fue el Instituto Libertador Ramón Castilla, creo que fundado en 1800, a comienzos de la década del 950. Ellos tienen, el gobierno tiene, el Ministerio de Defensa, el Ejército, tiene fuentes, lo que son los informes, los reportes militares de los campos de batalla. Ellos han publicado. Entonces las cartas, muchas cartas que escribían Ramón Castilla, Nieto, ¿no? Lamar,
Entonces, es ese archivo que ellos le llaman Archivo Castilla, donde incorpora tanto de él como del ejército. Es lo que ha sido mi primera fuente epistolar. De allí, la otra gran fuente ha sido el contemporáneo escritor, sacerdote de la época de Castilla, Juan Gualberto Valdivia, ¿no? El arequipeño, que estuvo metido en su lado y en contra, con Santa Cruz, con Orbegoso, estuvo en todo que atañaba la presencia de ellos en Arequipa. Por eso él escribe su libro Las Revoluciones de Arequipa, en donde es una especie de relatos, ¿no? De relatos. Probablemente no sean agudos, no he entrado al terreno del historiador en donde hace una meticulosa distinción de sus fuentes y las toma o las incorpora según las purezas de ellas. Yo no he entrado, como te digo, al terreno estrictamente convencionalmente del historiador. Entonces mis fuentes epistolares, si así lo puedo llamar, han sido los archivos que existen, que ha publicado el Instituto del Libertador Ramón Castilla, este otro autor contemporáneo, y otros contemporáneos, algunos documentos que conseguí de un par de libros de Argentina, y otros que lo encontramos en España, otros que lo encontramos en Estados Unidos. Por ejemplo, los archivos de Castilla yo los he encontrado en Estados Unidos, en una universidad. Eso era lo que yo me preguntaba, porque yo entiendo que vives en Nueva York y cómo consigues material sobre Ramón Castilla allá, ¿no? Un país que no tiene mucho que ver con nuestra historia. Bueno, el mundo global, internet, tenemos todas esas herramientas, pero de todas maneras he visto que hay fuentes muy específicas, ¿no? ¿Cómo has podido trabajar? Sí, de esa manera, o sea, a través del internet, o sea, lanzando un poco de búsqueda, encontrábamos por ahí algún título referido a él, entonces, okay, lo tienen o no lo tienen, y cuando lo tienen resulta de que son publicaciones de aquí, hay publicaciones de 1864, como decía esto del padre Juan Valdivia, lo conseguí, hay un capitán, un almirante de Argentina, que es una de las fuentes mías que lo conseguí en Argentina, ¿no? Es el almirante Jacinto Yavén, ¿no? Y así el discurso que dieron después de la muerte, después de la batalla de Yungay en abril de 1839, 2 meses después, cuando el gobierno organiza una misa en honor a los muertos en la batalla. Ese discurso sí es publicación de la Universidad Nacional de San Marcos del año 1820, creo, ¿no? O sea, está ahí. Por ahí se consiguió. Ahora, yo creo que es incompleto. Definitivamente, desde el punto de vista de la historia convencional, investigación histórica convencional, es incompleta. De eso yo estoy absolutamente convencido, pero no he pretendido hacer eso tampoco, ¿no? Mi pretensión no es agotar el tema, al contrario, yo he comenzado diciendo de que este es un libro de combate, es un libro de agitación. Sí, porque yo entiendo que de repente te vas a encontrar, porque todavía hay, con anticastillistas, ¿no? Gente que para quienes la imagen de Ramón Castilla es todo lo contrario de lo que tú has estado descubriendo. Entonces, todo eso, ¿cómo lo vas a asumir, no? Claro, pero sin embargo hay elementos básicos, rasgos básicos que yo creo que pesan, por ser verdaderos, pesan por sí mismos. Y mi intención es que precisamente esos rasgos del personaje y del escenario en el que se desarrolla, que es lo que me interesa, el individuo y su circunstancia, pero en este caso la particular circunstancia política, quisiera exponer que en la administración pública, en el gobierno del país, es posible que exista un gobernante con la capacidad de ser honorable en el respeto de la cosa pública y honorable en la construcción de la nación a partir de la administración del Estado. Entonces, en ese aspecto yo estoy
con lo poco que me ha acercado a la historia de Ramón Castilla, estoy convencido de que hay una verdad que presente, no expuesta, y que precisamente esa es mi intención, que se exponga. En el proceso de la exposición no es necesario decirlo porque ya existen los elementos adversarios, como lo vieron en su momento. No hubo, creo yo, más administrador público opuesto, así a rajatabla, como Ramón Castilla durante su administración. Y aún en esas circunstancias supo responder de la manera como necesitamos ahora tener en los políticos, con aceptación, con libertad, que se expresen, e incluso después de demostrar que eso es posible y decirle al enemigo, mira, yo no te tengo miedo, darle un puesto para la administración de la cosa pública, ¿no? Como sucedió con el murciélago, a quien le dio la editora del Mercurio, como sucedió con un enemigo y acérrimo, declarado, ¿no? acérrimo. Y Ricardo Palma, un enemigo acérrimo que intentó matarlo, le da la administración de la Biblioteca Nacional. Entonces, yo no tengo miedo. Cuando te digo de que este para mí es un libro que desde mi compromiso personal de sociólogo y de peruano, es un libro de combate, agitación, es para exponer esas, lo que llamaríamos esas vertientes de verdad de este personaje y su circunstancia, al abrirlas al público, al sentido común, a la opinión pública, para que o la identifican, la asuman, la redescubran o la critiquen también. Pero estoy tan convencido que las críticas no van a encontrar a un hombre puro, ¿no? Como dice Manuel Mujica Gallo, ¿no? Él no buscó ser puritano, ¿no? Sino de que dentro de la humanidad hay sus límites, y límites enormes, ¿no? Porque estamos hablando de un tipo que no terminó más que su primaria, ¿no? Dentro de sus límites fue capaz de demostrarnos, y quizás eso lo haga más virtuoso a su herencia histórica, nos supo demostrar de que podía actuar con inteligencia en la administración pública, no como caudillo, sino buscando la comunidad política para la administración del Estado, al incorporar elementos de los liberales, de los conservadores, de sus adversarios, e incluso extranjeros, ¿no? Él sí era uno de los defensores de que los militares peruanos deberían ser los jefes del ejército peruano, pero no estaba opuesto a que haya militares peruanos extranjeros o en la administración. No, yo creo que no temo a eso, al contrario, el elemento agitativo, el elemento combativo que que me ha hecho sostener y producir esta obra, busca precisamente eso, que aquel que se considera adverso académicamente, fanáticamente, lo que sea, pudiera también tener la valentía ética de mostrar sus fuentes para poder decir o sostener lo que dice, ¿no? Claro. Finalmente, el abordar solo esta década, que tú me dices que es el principio del ingreso de Ramón Castilla hacia lo que vendría a ser luego una vida pública y política en Perú, quiere decir que vamos a tener más libros sobre Ramón Castilla, sobre lo que vienen a ser sus gobiernos, lo que viene a ser su actividad ya política más conocida. ¿Qué es lo que viene con respecto a este tema, o piensas dejarlo ahí? No, en general te digo de que personalmente yo ya me concibo una misión, ¿no? Es una misión respecto a este personaje, porque creo que uno de los grandes orgullos que ahora descubro que debo llevar conmigo es el hecho de ser peruano, o ser alguien, pertenecer a una patria de la que Castilla lo fue, ¿no? Y encontrar en él el elemento cívico, el elemento histórico más trascendental, no para atrás, sino para el presente y para el porvenir del Perú. Entonces, esa década, fíjate, aún el limitarlo a esa década de persecución, sufrimiento en la vida de él, concentrada, porque este hombre ha sufrido desde mucho antes y mucho después, porque
los atentados de muerte que sufre, lo más serios son cuando en su vida pública ya, ¿no? Unos 2 o 3 atentados. Las deportaciones que sufre más crudas ocurren en la década de los 60, 860. Entonces, pero esta década es previa, como te digo, a su vida política. Y para mí es bien importante, y ese hecho solo, esa opción mía es política. Yo soy sociólogo, como les decía, yo no soy ni historiador ni literato. Entonces yo estoy pensando la historia como un elemento que invite a la acción. Entonces, ese solo hecho de decidir una década, para mí, tiene una connotación política que significa lo siguiente, de que para ser un buen político hay que purgarse, ¿no? Y este hombre se purgó de esa manera tan cruel, y esa manera tan cruel no lo derrotó en su amor por la patria. Y para mí lo planteo así como un elemento comparativo para el presente. ¿Cuánto nuestros políticos se han purgado en el amor por su patria antes de serlo? ¿Y no será que tal vez el ser corruptos es precisamente porque no demostraron ser patriotas, ¿no? Entonces esa es una primera cosa. Ahora, la segunda cosa es, yo no soy historiador y no pretendo, menos aún de este personaje, hacer una historia, exponerlo históricamente en su totalidad. Y digo menos, ¿por qué? Porque este personaje es inmenso. Yo creo que Basadre no hubiese expuesto la vida de él en su totalidad, o ninguno de nuestros grandes historiadores reconocidos. O de repente hay alguien con la capacidad lo haga, pero no es mi pretensión. Un solo elemento que sí me gusta y que estoy tratando de recopilar información es el elemento del que la crítica fanática alude a él, aparte de que era un traidor, porque esto está respondiendo a esa crítica fanática que dice Castilla fue un traidor por haber peleado con los chilenos en la guerra de la Confederación. El otro elemento en el que yo ahorita recopilo información para desarrollar una cosa parecida, igual de combate, igual de agitación, es lo que se dice de él que fue corrupto. ¿No? Entonces está especialmente en la región de Ancash, está muy difundida. Y finalmente, sí me gustaría, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, sí me gustaría hacer de él una novela. Ah, interesante. Que no es historia. Obviamente. Que no es sociología, no, tampoco. Perdón, que no es literatura en el plano del literato, ¿no? Sino literatura en el plano del sociólogo, como más o menos los Vacas Rebeldes lo he planteado, de plantear la imaginación social, sociológica, ¿no? Entonces sí me gustaría. ¿Y eso, ese tema estaría trabajado en un momento especial de la vida de Castilla, o qué es lo que has pensado específicamente? No, creo que hemos comenzado ya. Hay algunos episodios resaltantes, y siempre en la idea de resaltar esos valores, que hace de su vida una vida ejemplar. ¿No? Esos valores, pero en algunos episodios, porque como digo, es inmensa. Hablar de él, de todos sus episodios, sería inmenso. Pero con algo de aspectos emotivos, emocionales de su vida. O sea, como las novelas lo plantean. Eso sí. Bien, Alejandro, muchas gracias por atendernos hoy. También muchas gracias.